Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Tema 28. El personal laboral. Peculiaridades del derecho laboral en su aplicación a la administración pública. El convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. 1. El personal laboral. La administración pública tradicional, creada como una organización burocrática esencialmente para el ejercicio de potestades públicas en aplicación de las leyes y reglamentos, se ha fragmentado actualmente en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo, dedicadas unas a la prestación de servicios directos a la ciudadanía y otras al ejercicio de renovadas funciones de regulación y control. Esta diversidad de organizaciones ha contribuido igualmente a la heterogeneidad actual de los regímenes de empleo público. La manifestación más significativa de esa tendencia a la diversidad viene siendo el recurso por muchas administraciones públicas a la contratación de personal conforme a la legislación laboral. Si bien por imperativo constitucional no puede ser este el régimen general del empleo público en nuestro país, ni existen razones que justifiquen una extensión relevante de la contratación laboral en el sector público, no debe desconocerse que un porcentaje significativo de los empleados públicos tienen la condición de personal laboral, conforme a la legislación vigente. La flexibilidad que este régimen legal introduce en el empleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión de la empresa privada explican la preferencia por él en determinadas áreas de la administración. No obstante, la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y por eso algunos principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades, vienen siendo de aplicación común al personal funcionario y al laboral. Más aún, la negociación colectiva del personal al servicio de las administraciones públicas, aunque separada para uno y otro tipo de personal hasta el Estatuto Básico del Empleado Público, ha tenido como consecuencia una creciente aproximación de las condiciones de empleo que les afectan. Por eso, sin perjuicio de la aplicación de la legislación laboral general en lo que proceda, el Estatuto Básico del Empleado Público regula en un mismo texto legal la legislación básica del Estado sobre función pública así como las peculiaridades de la relación laboral de empleo público. De modo que puede afirmarse que el Estatuto Básico del Empleado Público regula una relación laboral de carácter especial, que es relación laboral de empleo público, en virtud de la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1,7 de la Constitución. En definitiva, el Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las administraciones públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de administraciones públicas viene desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas. 2. Peculiaridades del derecho laboral en su aplicación a la administración pública. 2,1. Peculiaridades contenidas en el derecho estatal. Según la Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales.
Los empleados públicos se clasifican en A. Funcionarios de carrera. B. Funcionarios interinos. C. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. D. Personal eventual. En coherencia con esta clasificación, el Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto no solo establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, sino también determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El EBEP ha aprobado las bases del régimen estatutario de los funcionarios en virtud del título competencial contenido en el artículo 149.1,18 de la Constitución, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios, y determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas en virtud del título competencial contenido en el artículo 149.1,7 de la Constitución, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Según el EBEP, es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Son las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP las que deben establecer los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9,2 del Estatuto Básico del Empleado Público, en virtud del cual, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Al regular las distintas clases de personal al servicio de las administraciones públicas, el artículo 13 EBEP introduce una categoría específica, que denomina personal directivo profesional, que también puede estar vinculado a una administración por contrato laboral. Este personal directivo profesional se caracteriza fundamentalmente por la naturaleza de sus funciones, que deben ser definidas en las normas específicas de cada administración, pero que, en todo caso, deben ser de carácter directivo y profesional. Junto a otras especificaciones que las administraciones públicas deben respetar en su régimen jurídico, relativas a su designación, evaluación y determinación de las condiciones de empleo, establece el citado artículo 13 que cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de la Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, que así lo dispongan. Este orden de prelación de fuentes significa que el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, en primer lugar, y al margen de las normas constitucionales que lo inspiran y que le sirven de fundamento, por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto por las disposiciones generales establecidas para todos los empleados públicos, como por las disposiciones específicas destinadas al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Son estas normas laborales contenidas en el EBEP y aprobadas en virtud de la competencia legislativa plena del Estado en materia laboral según el artículo 149.1,7 de la Constitución, las que contienen las peculiaridades del derecho laboral en su aplicación a la administración pública. Las peculiaridades del régimen jurídico aplicable al personal laboral que presta servicios en el ámbito de las administraciones públicas afectan principalmente a las siguientes materias: promoción profesional y carrera profesional, retribuciones, negociación colectiva, régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones,
Provisión de puestos y movilidad funcional. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Específicamente, el artículo 55 EBEP establece que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Para su garantía, las administraciones públicas y entidades de derecho público seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. A. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. B. Transparencia. C. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. D. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. E. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. F. Agilidad sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. 2,2. Peculiaridades contenidas en el derecho autonómico. La Comunidad Autónoma de Andalucía carece de competencia legislativa en materia laboral, puesto que el artículo 149.1,7 de la Constitución atribuye al Estado como competencia exclusiva la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas. No obstante, sí ostenta la comunidad autónoma competencias legislativas cuyo ejercicio incide directamente en el personal laboral al servicio de la Administración autonómica. Específicamente, la comunidad autónoma dicta legislación administrativa aplicable al personal laboral en aspectos separables del vínculo del contrato de trabajo como el procedimiento de acceso, la selección de personal o los aspectos organizativos. Así lo confirma la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuando en el artículo 76,2c, atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal. Concretamente, en la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, se contienen las siguientes normas de aplicación al personal laboral. Los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía serán desempeñados por funcionarios públicos. No obstante, pueden exceptuarse de la regla anterior y adscribirse a personal laboral en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos. Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores. Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica para su desempeño. Los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal laboral serán ocupados mediante contrato indefinido de tal carácter, con el período de prueba que marque la legislación general, y formalizado necesariamente por escrito. Su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en el que la Junta de Andalucía manifiesta su voluntad de contratar. También podrán celebrarse contratos laborales de carácter temporal para la realización de trabajos imprevistos, urgentes y no permanentes, que no correspondan a un puesto de trabajo presupuestariamente dotado. Su formalización corresponde al consejo en cuyo departamento vayan a prestarse los servicios. El contenido y efectos de la relación de empleo del personal laboral estarán regulados por el derecho laboral y los actos preparatorios a su constitución, sin perjuicio de las normas eventualmente fijadas al respecto en el ordenamiento laboral, por el derecho administrativo. En todo caso,
la administración contratante conserva sus potestades organizatorias en razón a los intereses del servicio. La prestación de servicios laborales no puede ser considerada como mérito único para la adquisición de la condición de funcionario ni, tratándose de un contrato temporal, para la adquisición de la condición de personal laboral de carácter indefinido, sin perjuicio en ambos casos de su posible reconocimiento y valoración en el correspondiente sistema selectivo. La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de concurso, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a realizar o por el número de aspirantes resulte más adecuado el de concurso-oposición o el de oposición. 3. El convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura. Ámbito de aplicación. Como hemos visto, el artículo 7,1 de la Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, que establece que el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del mismo EBEP que así lo dispongan. A su vez, según el artículo 3,1 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan. A. Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. B. Por los convenios colectivos. C. Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados. D. Por los usos y costumbres locales y profesionales. De acuerdo con el anterior sistema de fuentes, las condiciones del personal laboral al servicio de las administraciones públicas se concretan mediante convenio colectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, y en lo no regulado por éste, en el Estatuto de los Trabajadores. Actualmente, las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía vienen recogidas en el Biconvenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Resolución de 22 de noviembre del 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Biconvenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, en Boja en 139 de 28 de noviembre de 2002. También hay que tener en cuenta la modificación del art. 35 del Biconvenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. El acuerdo sobre abono de complementos salariales y pluses en nóminas correspondientes a periodos vacacionales del personal laboral. El acuerdo de la Comisión del Biconvenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, por el que se introducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación profesional. 3,1. Estructura. El Biconvenio colectivo se estructura en un preámbulo, 21 capítulos, 9 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 11 anexos. Los capítulos regulan las siguientes materias. Capítulo y ámbito de aplicación. Capítulo 2. Garantías. Capítulo 3. Comisión del convenio. Capítulo 4. Organización del trabajo. Capítulo V. Clasificación profesional. Capítulo 6. Selección del personal y provisión de puestos. Capítulo 7. Movilidad. Capítulo 8. Jornada y horario. Capítulo 9. Conciliación de la vida familiar y laboral. Capítulo X. Vacaciones, permisos y excedencias. Capítulo 11. Suspensión del contrato de trabajo. Capítulo 12. Régimen disciplinario. Capítulo 13. Formación y perfeccionamiento profesional. Capítulo 14.
Protección de la seguridad y salud laboral del personal. Capítulo 15. Estructura salarial. Capítulo 16. Acción social. Capítulo 17. Jubilación. Capítulo 18. Del derecho de reunión. Capítulo 19. Derechos sindicales. Capítulo 20. Mediación en conflictos colectivos. Capítulo 21. Indemnizaciones. 3,2. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación del biconvenio colectivo viene determinado por el ámbito funcional, el ámbito personal y el ámbito temporal. El ámbito funcional se extiende a todo el de la actividad propia de la Administración de la Junta de Andalucía, realizada en todos sus centros y dependencias, organismos autónomos y servicios de ella dependientes. En cuanto al ámbito personal, las normas del convenio regulan las condiciones de trabajo de todo el personal que, con relación jurídico-laboral, preste sus servicios y perciba sus retribuciones con cargo a las dotaciones presupuestarias aprobadas para el personal laboral en el estado de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito funcional señalado. Se excluyen del ámbito de aplicación de este convenio colectivo: a. El personal laboral que presta servicios en las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud. b. El personal con contrato laboral que preste sus servicios en empresas públicas, sea cual sea la participación de la Junta de Andalucía en las mismas. c. Los profesionales con contratos para trabajos específicos, cuya relación con la Junta de Andalucía se derive de la aceptación de minuta o presupuestos y no tengan el carácter de contratado laboral. d. El personal que preste sus servicios en empresas públicas o privadas cuando las mismas tengan suscrito contrato de obras o servicios con la Junta de Andalucía o agencias administrativas de ella dependientes, de acuerdo con la legislación estatal vigente en materia de contratos administrativos de las administraciones públicas, incluso en el caso de que las actividades de dicho personal se desarrollen en los locales de las unidades administrativas de la Junta de Andalucía. e. El personal temporero eventual para labores agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, que verá regulada su relación laboral por los convenios colectivos de aplicación en cada caso y la legislación laboral común, y que se acogerá a los regímenes especiales de la seguridad social que correspondan en cada caso. f. Personal becarios, de colaboración social y cualquier otro personal sometido a fórmulas de prestación de servicios no estrictamente laboral. El presente convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo su duración hasta la firma de un nuevo convenio. Este acuerdo traía causa de la redacción del artículo 86,3 del Estatuto de los Trabajadores y en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Según el artículo 86,3 indicado, relativo a la denominada ultraactividad de los convenios, redactado por la Ley 3/2012 de 6 de julio, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. 4. Clasificación profesional. El biconvenio colectivo, para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, establece un sistema de clasificación profesional en función de la organización específica del trabajo a desarrollar en la actividad propia de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicho sistema se desarrolla en 5 grupos profesionales. Grupo 1. Forman este grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al personal estar en posesión del correspondiente título de doctor A, licenciado A, arquitecto A o ingeniero A, o título equivalente expedido por facultad o escuela técnica superior, reconocido u homologado por el ministerio competente en materia de educación, que tengan contrato para ejercer las funciones acordes con la titulación requerida y las funciones definidas en cada una de las categorías profesionales. Grupo 2.
forman este grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al personal estar en posesión del correspondiente título de ingeniero A técnico, A, diplomado A universitario A, arquitecto A técnico A o título equivalente reconocido u homologado por el ministerio competente en materia de educación, que tengan contrato para ejercer las funciones acordes con la titulación requerida y las funciones definidas en cada una de las categorías profesionales. Grupo 3. Forman este grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al personal estar en posesión del título de formación profesional de grado superior o equivalente, o certificado de profesionalidad de nivel 3, que acredite la cualificación profesional para cada una de las categorías profesionales de este grupo. Grupo 4. Forman este grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al personal estar en posesión de título de formación profesional de grado medio o equivalente, o certificado de profesionalidad de nivel 2, que acredite la cualificación profesional para cada una de las categorías profesionales de este grupo. Grupo 5. Forman este grupo y se integrarán en él las categorías profesionales que requieren al personal estar en posesión de nivel de formación equivalente a educación primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la educación secundaria obligatoria. El anexo primero del convenio recoge las diferentes categorías profesionales dentro de cada grupo de titulación. Grupo 1. Arqueólogo. Médico. Médico geriatra. Médico rehabilitador. Pedagogo. Psicólogo. Técnico Ciencias de Información. Titulado superior. Traductor corrector. Grupo 2. Diplomado en Trabajo Social o equivalente. Diplomado Enfermería. Educador. Educador de centros sociales. Fisioterapeuta. Logopeda. Monitor ocupacional. Perito judicial diplomado. Psicomotricista. Restaurador. Técnico de mantenimiento y servicios. Técnico empresas y actividades turísticas. Titulado grado medio. Traductora a intérprete. Educadora infantil. Grupo 3. Analista de laboratorio. Conductora mecánico A de primera. Correctora A. Delineante. Dirección de cocina. Encargado A. Encargado A de almacén. Encargado A de artes gráficas. Estenotipista a extinguir. Jefe A de servicios técnicos y o mantenimiento. Monitora escolar. Oficial primera de preimpresión de artes gráficas. Oficial primera impresión y manipulado de artes gráficas. Oficial primera oficios. Oficial tractorista de primera. Operador A de ordenador. Perito judicial no diplomado, a extinguir. Personal administrativo. Personal de interpretación e información. Personal operador de protección civil y telecomunicaciones. Personal técnico de servicios en centros. Personal técnico en integración social. Personal técnico en integración sociocultural. Personal técnico en interpretación de lengua de signos. Profesora de prácticas. Técnico práctico no titulado. Técnico A superior en educación infantil. Traductor e intérprete a extinguir. Grupo 4. Auxiliar administrativo. Auxiliar cuidador a extinguir. Auxiliar de artes gráficas. Auxiliar de autopsia. Auxiliar de cocina. Auxiliar de enfermería. Auxiliar de instituciones culturales. Auxiliar de laboratorio. Auxiliar de servicios en centros. Auxiliar operadora A de informática. Celador A forestal. Conductora A. Monitora de deportes. Oficial segunda de impresión y manipulado de artes gráficas. Oficial segunda de oficios. Grupo 5. Auxiliar sanitario. Personal asistente en restauración.
Personal de limpieza y alojamiento. Personal de oficios. Personal de servicios generales. 5. Procedimientos concursales para la provisión de vacantes. Los puestos de trabajo adscritos al personal laboral que existan en las diferentes relaciones de puestos de trabajo y se encuentren vacantes y presupuestariamente dotados, se deben proveer por el procedimiento de concurso de traslados. Mediante este procedimiento de provisión, el personal fijo o fijo discontinuo puede a la cobertura de los puestos que con tal carácter correspondan a la categoría profesional que se ostenta, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo y se tenga al menos un año de antigüedad con dicha condición en la categoría profesional desde la que se concursa. Corresponde a la consejería competente en materia de función pública la convocatoria, tramitación y resolución del concurso de traslados. La convocatoria se debe publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El concurso de traslados debe afectar a las resultas del mismo, salvo acuerdo en contra de la comisión del convenio. A tal efecto, se entiende por resultas los puestos que deje vacantes el personal como consecuencia de la adjudicación de un nuevo puesto en la resolución del mismo concurso, excluyéndose de este régimen los puestos denominados como a extinguir. La puntuación máxima a obtener en el concurso de traslados será de 30 puntos, con base en los siguientes criterios de baremación. A. El tiempo de permanencia en el puesto desde el que se concursa. A estos efectos, en los supuestos de traslados o desplazamientos forzosos, se valorará el tiempo de permanencia incluyendo el correspondiente al puesto desde el cual se efectuó la movilidad geográfica. Igual regla se aplicará en los casos de supresión de puestos en las relaciones de puestos de trabajo. La puntuación por este criterio supondrá el 40% del total, a razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior a 15 días, con un máximo de 12 puntos. B. La experiencia profesional en la categoría que se ostenta, que supondrá el 40% de la puntuación total, a razón de 0,15 puntos por mes o fracción superior a 15 días, con un máximo de 12 puntos. A estos efectos, no se computarán los períodos de tiempo en que el personal haya permanecido en situación de excedencia en cualquiera de sus modalidades. C. Antigüedad en las administraciones públicas, que supondrá el 20% de la puntuación total, a razón de 0,07 puntos por mes o fracción superior a 15 días, con un máximo de 6 puntos. En la convocatoria se determinará la graduación en la puntuación por los conceptos de experiencia profesional en la categoría y antigüedad en las administraciones públicas, en función del ámbito en que se hayan prestado los servicios. En caso de empate en la puntuación total, para el desempate se estará en primer lugar a la permanencia en el puesto y en segundo lugar a la experiencia profesional en la categoría. Resuelto definitivamente el concurso, el personal al que se haya adjudicado un puesto deberá incorporarse a su nuevo destino en los plazos y condiciones señalados en las bases de la convocatoria, no pudiendo a. Renunciar al mismo, salvo que hubieran transcurrido más de 6 meses entre la publicación de la lista provisional y la definitiva. B. Participar en ningún otro concurso de traslados hasta transcurridos 2 años de desempeño efectivo en el puesto adjudicado por este procedimiento, excepto en los traslados dentro de la propia consejería y sus organismos autónomos. También se prevé que, por acuerdo de la Comisión del Biconvenio Colectivo, para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, se pueda establecer un procedimiento de provisión de puestos a través de un concurso de traslados de convocatoria abierta y permanente. En virtud del acuerdo de la Comisión Negociadora del 7 Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de noviembre de 2016, por el que se añade un apartado séptimo al artículo 20 del Biconvenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, en el caso de que un puesto de trabajo ocupado por personal laboral indefinido no fijo resulte adjudicado como consecuencia de la resolución de concursos de traslados, dicha persona será objeto de reubicación en un puesto de trabajo propio del personal laboral, de la misma categoría y grupo profesional al que había venido ocupando,
de entre las plazas vacantes que existan en la relación de puestos de trabajo tras la resolución de un concurso de traslados y para las que cumplan los requisitos establecidos en aquella. Todo ello, tras llevar a cabo en los concursos de traslados la reubicación del personal laboral fijo o fijo discontinuo que esté adscrito con carácter provisional a un puesto sin destino definitivo. 6. La contratación temporal. En materia de contratación laboral temporal debemos distinguir dos cuestiones: las limitaciones a la contratación, contenidas en la Ley de Presupuestos Anual de la Comunidad Autónoma, y los procedimientos mediante los cuales se llevará a cabo la contratación temporal, regulados en el convenio colectivo. 6,1 Limitaciones a la contratación temporal. Según la 1/2022 de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, durante el ejercicio 2023, solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral fijo, podrá contratarse personal laboral para programas específicos o relativos a necesidades estacionales. La duración del contrato estará sujeta a la finalización del caso excepcional o la necesidad urgente que motivó su contratación, y tendrá como límite el plazo máximo que permita la normativa laboral en función de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo a los créditos del capítulo 1 del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. 6,2. Procedimientos de contratación temporal. El biconvenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía regula dos procedimientos de selección de personal para su contratación temporal. 1. Preferente, a través de la Bolsa Única de Trabajo. Otro subsidiario, acudiendo al Servicio Público de Empleo, cuando se encuentre agotada la Bolsa de Trabajo. 6.2,1. Contrataciones temporales a través de la Bolsa de Trabajo. Para la selección de personal laboral temporal, se debe crear la denominada por el convenio, Bolsa Única Común, Bolsa Única o Bolsa de Trabajo, cuya principal característica es que es común para cada categoría profesional. La bolsa de trabajo se crea a través de convocatoria pública y previa solicitud de incorporación. La convocatoria se realiza mediante resolución de la Dirección General competente en materia de función pública, que se debe publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las solicitudes de incorporación a la bolsa única se presentarán preferentemente a través de medios telemáticos. Para formar parte de la bolsa única se habrán de reunir los requisitos que para cada una de las categorías profesionales reguladas en el biconvenio colectivo. Las personas que soliciten formar parte de la bolsa única podrán solicitar la provincia o provincias, o localidad o localidades en la que desean prestar sus servicios. El reglamento de funcionamiento de la bolsa única, que será desarrollado por acuerdo de la Comisión del Convenio, debe establecer, al menos, el periodo anual en el que se podrá solicitar la inclusión y o actualización de méritos. Los méritos que serán objeto de baremación, así como la puntuación a obtener por cada uno de ellos. La determinación de las circunstancias en las que se podrá permitir al personal la no aceptación de la contratación ofrecida, así como aquellos supuestos contractuales que permitirán al personal ser llamado nuevamente, aun cuando mantenga una relación temporal vigente. Los supuestos que darán lugar a la exclusión de la bolsa única. La bolsa de trabajo se rige por los siguientes principios y criterios generales: igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal laboral temporal. Eficacia y agilidad en el proceso de selección. Objetividad y transparencia. Descentralización de la gestión. La bolsa de trabajo, centralizada en la Dirección General competente en materia de función pública, es gestionada por los órganos territoriales competentes
igualmente en materia de función pública. 6.2.2. Contrataciones temporales a través del Servicio Público de Empleo. Solo podrá acudirse al Servicio Público de Empleo, previa autorización del órgano competente en materia de función pública, cuando se encuentre agotada la bolsa de la categoría concreta que se requiere para la provincia o localidad en la que se pretenda efectuar la contratación temporal. En ese supuesto, el órgano competente interesado debe presentar oferta genérica de empleo indicando los requisitos de la categoría profesional y, en su caso, del puesto de trabajo. El contrato de trabajo se formalizará con el trabajador o trabajadora que se seleccione entre los que dicho servicio público proporcione, según criterios o baremos aprobados en la comisión del convenio, participando en la selección la representación unitaria del personal. 7. Estructura salarial. La estructura salarial del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía se compone de salario base y complemento, y pluses salariales. El salario base es la parte de la retribución fijada en función del grupo profesional en que se encuadre el personal. Los complementos y pluses salariales son los siguientes. Antigüedad. Complemento personal no absorbable. Pagas extraordinarias. Complemento de categoría. Complemento de puesto de trabajo. Complemento personal transitorio. Complemento por trabajos nocturnos. Complemento por trabajo en domingos o festivos. Complemento de convenio. Complemento de turnicidad. Complemento de jornada partida. Plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad. Puede acordarse por la comisión del convenio el establecimiento de otros complementos y pluses personales o de puesto de trabajo, en su caso, cuando, como consecuencia de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, se produzcan diferencias retributivas. En este caso será preceptivo el informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. La antigüedad consiste en una cantidad fijada en función del grupo profesional en cuyo desempeño se perfeccione, por cada 3 años de servicios efectivos. Se abona a partir del primer día del mes en que se cumpla 3 años o múltiplo de 3 de servicios efectivos. El tiempo de trabajo en cualquier administración pública será reconocido como de servicios previos. Tendrá derecho a este complemento todo el personal, ya sea fijo o temporal, con independencia, en cuanto a este último personal, del tipo de contratación al amparo de la cual se hayan suscrito sus respectivos contratos, siempre que hayan prestado servicios por tiempo superior a 3 años interrumpida o ininterrumpidamente. El complemento personal no absorbable es la cantidad que percibe algún personal para compensar la disminución experimentada en el complemento de antigüedad como consecuencia de la homogeneización practicada con la entrada en vigor del convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Este complemento se mantendrá inalterable en su cuantía, que será la que se viniera percibiendo a la fecha de la entrada en vigor del biconvenio. Las pagas extraordinarias son 2 al año, y se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre, abonándose conjuntamente con la nómina ordinaria correspondiente a dichas mensualidades. El complemento de categoría se percibe en 12 mensualidades. El complemento de puesto de trabajo está destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad, responsabilidad, incompatibilidad y otros factores que comportan conceptuación distinta del trabajo ordinario, excepto los retribuidos por el sistema de pluses. La cuantía es la establecida para el puesto en la correspondiente relación de puestos de trabajo, y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto correspondiente, por lo que este complemento no tiene carácter consolidable. El complemento personal transitorio se retribuye a quienes por la aplicación del convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía tuviesen reconocido un complemento personal transitorio, y lo mantienen en la cuantía que tuviesen reconocida. No obstante, tales complementos pueden compensarse y absorberse en las cuantías que se señalen en las respectivas leyes de presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.
El complemento por trabajos nocturnos retribuye la prestación de servicios en horario nocturno. El complemento por trabajo en domingos o festivos retribuye la prestación tales días. Complemento de productividad. El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo percibirá una cuantía única por el concepto de productividad, que se hará efectiva en la nómina ordinaria correspondiente al mes de octubre. En el caso de que no se hubiese trabajado la totalidad del año, la cuantía a percibir será proporcional al tiempo de servicio prestado. El complemento de convenio es una cuantía que se percibe en 12 mensualidades de acuerdo con el grupo profesional. El complemento de turnicidad retribuye la realización del trabajo en turno rotativo. El complemento de jornada de tarde retribuye la realización del trabajo en jornada de tarde. El complemento de jornada partida retribuye la realización de la jornada partida. El plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad responde a circunstancias negativas que lo justifiquen, por lo que se tenderá a la desaparición de este plus a medida que por la Administración se tomen los medios adecuados para subsanar las condiciones tóxicas o peligrosas que les dieran origen. Además de las circunstancias a que se hace referencia, podrán tenerse en cuenta y, en su caso, valorarse la exposición a riesgos diversos por parte del personal. 8. Derechos, deberes e incompatibilidades. 8,1. Derechos regulados en el EBEP. 8.1,1. Derechos de los empleados públicos. En primer lugar, es aplicable al personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía el catálogo de derechos de todos los empleados públicos que se contiene en el EBEP. El artículo 14 EBEP atribuye a los empleados públicos los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. A. A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. B. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. C. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. D. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. E. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. F. A la defensa jurídica y protección de la administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. G. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. H. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. Y a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. J. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. K. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. L. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. M. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. N. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. Ñ. A las prestaciones de la seguridad social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. O. A la libre asociación profesional. P. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Según el artículo 15 EBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva. A. A la libertad sindical. B. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. C. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
D. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. E. Al de reunión. 8.1.2. Derechos reconocidos al personal laboral en el EBEP. A lo largo del EBEP, se reconocen al personal laboral al servicio de las administraciones públicas los siguientes derechos. Derecho a la promoción profesional, de modo que su carrera profesional se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. El derecho a la negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del EBEP, que expresamente les son de aplicación. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones se determinará de acuerdo con el EBEP y la legislación laboral. Derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del EBEP. Derecho a la provisión de puestos y a la movilidad voluntaria de conformidad con los convenios colectivos de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. 8.2. Derechos regulados en el biconvenio colectivo. En el biconvenio colectivo, para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, destacamos los siguientes derechos. Derecho del personal laboral fijo a solicitar y obtener, cumpliendo los requisitos exigidos en cada caso, la declaración de excedencia voluntaria, excedencia forzosa y excedencia por incompatibilidad. Derecho a la formación y al perfeccionamiento profesional. Derecho a la obtención de ayudas del Fondo de Acción Social. Derecho al abono de pluses de distancia o de transporte, y de indemnizaciones por razón del servicio. 8.3. Deberes regulados en el EBEP. El capítulo 6 del título 3, EBEP regula los denominados deberes de los empleados públicos, diferenciando unos principios de actuación en el artículo 52, unos principios éticos en el artículo 53 y unos principios de conducta en el artículo 54. El conjunto de estos principios, dice el EBEP, inspiran en el caso de los principios de actuación, o configuran, en el caso de los principios éticos del artículo 53 y de los principios de conducta del artículo 54, el Código de Conducta de los Empleados Públicos. Como afirma la exposición de motivos del propio EBEP, por primera vez se establece en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedagógica y orientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, cuya infracción puede tener consecuencias disciplinarias. Por lo que respecta a los deberes de los empleados públicos, según el artículo 52 EBEP, estos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, deben actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios inspiran el Código de Conducta de los Empleados Públicos, configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 53 y 54. Además, el conjunto de todos ellos informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Los principios éticos que deben informar la actuación de los empleados públicos son los siguientes.
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que presten sus servicios y con sus superiores compañeros subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa, y en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Los principios de conducta que deben informar la actuación de los empleados públicos son los siguientes. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán asimismo el deber de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos,
se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. 8,4. Incompatibilidades. El régimen de incompatibilidades es común para el personal funcionario y para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Así lo establece el artículo 2,2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, cuando afirma que en el ámbito subjetivo de aplicación se encuentra incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 8.4,1. Régimen jurídico. La normativa básica en materia de incompatibilidades está constituida por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, LI, modificada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, y por la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se desarrolla por las siguientes normas. El Decreto Ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter administrativo. El Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del sector público andaluz. El Acuerdo de 25 de junio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, del límite previsto en el art. 7,1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Además, es también aplicable al personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, con carácter supletorio, el Real Decreto 598/1985 de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y los organismos y empresas dependientes. 8.4,2. Normas básicas más importantes. 8.4.2.1. Principio general. Según la LI, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en su ámbito de aplicación es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 8.4.2.2. Actividades públicas. El personal incluido en el ámbito de aplicación de la LI solo puede desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, en los supuestos previstos en la LI, para las funciones docente y sanitaria y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto u órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Para el ejercicio de la segunda actividad pública, es indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no puede suponer modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos, y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En todo caso, la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30% para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente, un 35%
para los funcionarios del Grupo B o personal de nivel equivalente. Un 40%, para los funcionarios del Grupo C o personal de nivel equivalente. Un 45%, para los funcionarios del Grupo D o personal equivalente. Un 50% para los funcionarios del Grupo E o personal equivalente. La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las comunidades autónomas o pleno de las corporaciones locales, en base a razones de especial interés para el servicio. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de 25 de junio de 2013, en relación con la autorización de compatibilidad al personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía para el desempeño de un puesto de profesor universitario asociado, en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada, ha autorizado la superación del límite, consistente en que la cantidad total percibida por ambos puestos públicos no puede superar la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, por razón de especial interés para el servicio público, manteniendo el resto de las limitaciones. 8.4.2.3. Actividades privadas. Por otra parte, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la LI no puede ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. En todo caso, dicho personal no puede ejercer las siguientes actividades: a. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. B. La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. C. El desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. D. La participación superior al 10% en el capital de las citadas empresas o sociedades. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requiere el previo reconocimiento de compatibilidad. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. 8.4.2.4. Actividades excluidas. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente ley las actividades siguientes: a. Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar. B. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y formas que reglamentariamente se determine. C. La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las administraciones públicas. D. La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda, en la forma reglamentariamente establecida. E. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. F. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
G. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. Y H. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. 9. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía es el regulado en el Biconvenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que no resulte incompatible con el título 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. 9,1. Disposiciones generales. Según el artículo 42 del Convenio colectivo, el personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del Biconvenio puede ser sancionado por quien tenga atribuida la competencia disciplinaria en los respectivos centros de trabajo o unidades orgánicas, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones vigente, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes. Todo trabajador o trabajadora puede dar cuenta por escrito, a través de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral. Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores o trabajadoras, derivadas de incumplimientos contractuales, podrán ser leves, graves o muy graves. 9,2. Faltas. Son faltas muy graves según el artículo 95,2 EBEP las siguientes. A. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. El abandono del servicio así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. D. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. E. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. F. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. G. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. H. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. Y la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. J. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. K. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. L. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. N. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. Ñ. La incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. O. El acoso laboral. P. También serán faltas muy graves, las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. También son faltas muy graves según el artículo 43 del convenio, las siguientes. Haber sido sancionado por la comisión de 3 faltas graves en un período de 1 año.
Causar por negligencia o mala fe daños muy graves en el patrimonio y bienes de la comunidad autónoma. Incumplir lo pactado libremente con la Administración, vulnerando la buena fe contractual. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito doloso. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado. La falta de asistencia no justificada al trabajo durante más de 3 días al mes. Los malos tratos de palabra u obra con superiores, compañeros y compañeras, personal subordinado o público en general. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de prevención de riesgos laborales, cuando de los mismos se deriven graves riesgos o daños para el trabajador o trabajadora o para terceros. La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral por tiempo superior a 3 días, cuando el trabajador o trabajadora declarado en baja por dicha simulación realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. Asimismo, se entenderá incluida en este apartado toda acción u omisión del trabajador o trabajadora realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente. Son faltas graves según el artículo 44 del convenio, las siguientes. 1. La falta de obediencia debida a los superiores. 2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 3. La falta de consideración y respeto con los superiores, compañeros y compañeras, personal subordinado o público en general. 4. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento del trabajo y no constituya falta muy grave. 5. La desobediencia relacionada con su trabajo y el incumplimiento de los deberes laborales básicos contemplados en los apartados A, B y C del artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. 6. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de hasta 3 días al mes. 7. La presentación extemporánea de los partes de comunicación de baja, en tiempo superior a 7 días desde la fecha de su expedición, salvo fuerza mayor. 8. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada. 9. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 10. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos de la jornada de trabajo. 11. Las faltas reiteradas de puntualidad sin causa justificada durante más de 5 días al mes. 12. Por la comisión sancionado de 3 faltas leves en un período de 3 meses. 13. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del trabajo cuando causen perjuicios a la administración o se utilice en provecho propio. 14. El acoso moral. La violación grave del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad del personal, incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y el acoso sexual. 15,15. La tolerancia o encubrimiento de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de su personal subordinado. Son faltas leves según el artículo 45 del convenio, las siguientes. 1. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave. 2. La incorrección con el público, superiores, compañeros o compañeras o personal subordinado. 3. El retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento del trabajo. 4. La falta injustificada de asistencia al trabajo de 1 a 2 días al mes. 5. La no comunicación previa de la falta justificada al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 6. El descuido y negligencia en la conservación de los locales, material y documentación de los servicios. 9,3. Sanciones. Según el artículo 46 del convenio, las sanciones que pueden imponerse en función de la calificación de las faltas son las siguientes. Por faltas muy graves. A. Suspensión de empleo y sueldo de más de 6 meses hasta 12 meses. B. Suspensión para participar en 2 procedimientos de promoción en el período de los 3 años siguientes a la sanción. C. Traslado forzoso sin indemnización. D. Despido. Por faltas graves. A. Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a 6 meses.
B. Suspensión del derecho a participar en el primer procedimiento de promoción posterior que se convoque dentro de los 2 años siguientes a la sanción. Por faltas leves. A. Apercibimiento escrito. B. Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días. No obstante, el artículo 96 EBEP dice que por razón de las faltas cometidas pueden imponerse las siguientes sanciones. A. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. B. Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves, y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. C. Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. D. Traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. E. De mérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. F. Apercibimiento. G. Cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. Según el convenio, todas las sanciones se notificarán mediante escrito motivado y comunicándose por escrito, al mismo tiempo, a la representación del personal y delegado o delegada sindical en su caso. Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario según el procedimiento establecido al respecto, en el que se oirán a la representación del personal, y en su caso, el delegado sindical. En el supuesto de que el personal fuera sancionado con el despido, y recayera con posterioridad sentencia declarando la nulidad o improcedencia del mismo, el personal podrá optar por la readmisión o por la indemnización fijada en la sentencia. Según el artículo 97 EBEP, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 9,4. Procedimiento sancionador. Para imponer sanciones por faltas graves y muy graves, habrá de instruirse el oportuno expediente. Quien ostente la competencia para acordar la incoación del expediente designará al instructor o instructora del mismo. En la medida de lo posible, quien instruye el expediente tendrá la condición de personal laboral y no pertenecerá al centro de trabajo donde preste servicios la persona expedientada. De la incoación se dará cuenta al personal al que se le ha abierto expediente, y en el desarrollo del expediente se oirá a la representación legal del personal. Si la persona expedientada ostentase la condición de delegado o delegada de personal, o miembro del comité de empresa, se estará, además, a las garantías previstas en el Estatuto de los Trabajadores. A tal efecto, se notificará a los restantes delegados y delegadas de personal o al comité de empresa la incoación del expediente, para que sean oídos además de la persona interesada. La misma garantía se aplicará a los delegados y delegadas sindicales, a quienes ampara las disposiciones del artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la incoación del expediente, el instructor o instructora habrá de formular pliego de cargos y ordenar su notificación a la persona interesada, quien a partir de la notificación dispondrá de un plazo de 10 días para la contestación del mismo y proponer la práctica de cuantas pruebas convengan a su derecho. En el expediente se harán constar los antecedentes del interesado o interesada, su declaración y la de quienes testifiquen en su caso. Quien instruye el expediente admitirá o rechazará, en el plazo de 10 días, las pruebas propuestas mediante escrito razonado y fijará, en su caso,
la fecha o el plazo establecido para su realización y del mismo modo, procederá respecto de las pruebas que hayan de practicarse de oficio. La persona interesada tendrá derecho a estar presente en la práctica de las citadas pruebas. Realizados los trámites anteriores, el instructor o instructora formulará en el plazo de 10 días la correspondiente propuesta de resolución, en la que necesariamente deberán exponerse con claridad los hechos imputados, la calificación jurídica de los mismos y, en su caso, la correspondiente propuesta de sanción. De la propuesta de resolución se dará traslado inmediato a la persona expedientada, quien en el plazo máximo de 10 días desde la notificación podrá hacer las alegaciones que estime procedentes. Recibido o no el escrito de alegaciones, el instructor o instructora, dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la incoación del expediente, prorrogables hasta 3 cuando exista una justa y motivada causa para la citada prórroga, elevará la propuesta de resolución y el expediente al órgano que ordenó instruirlo, a fin de que, por el mismo, se proceda a dictar la resolución correspondiente o, si no fuera de su competencia, a elevarlo al órgano competente en el plazo de 10 días. Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza que perturbe gravemente la necesaria disciplina o el normal desarrollo en la prestación del servicio, el órgano competente para resolver podrá acordar la suspensión preventiva de empleo y sueldo mientras se sustancie la tramitación del correspondiente expediente. Si del resultado del mismo no se dedujese responsabilidad para la persona expedientada, o la sanción impuesta fuese de naturaleza distinta a la suspensión de empleo y sueldo, o siendo ésta no superarse el tiempo de la suspensión provisional, se procederá de inmediato a la correspondiente reparación. En los casos de denuncia por acoso sexual, se garantizará especialmente el derecho a la intimidad, tanto de la persona denunciante como la persona o personas denunciadas, así como la confidencialidad de los hechos. Durante el proceso se tomarán las medidas cautelares y de protección de la persona denunciante que sean necesarias. Tales medidas no podrán perjudicarle en ningún caso, debiéndose cambiar si fuese necesario a la persona denunciada, salvo que la denunciante solicitase el cambio. No se permitirán represalias contra la persona denunciante, ni contra las personas que testifiquen, apoyándolas en todo momento e informándoles de los recursos existentes, para el caso en que deseen emprender acciones legales.